en la plataforma. Vamos a saludar a Nelson Baldión, él es consultor en geopolítica energética. Nelson, buenas tardes y bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en el diálogo de la tarde. Encienda su micrófono, por favor, su cámara. Buenas tardes, Wendy. Muy buenas tardes con todos. Un gusto saludarles. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Nelson. Justamente, bueno, ya la ministra de Energía ha mencionado de que no tendríamos apagones hasta el 2024. Parte de ello a lo mejor sería lo que se ha favorecido por el tema de las lluvias. Así que vamos a seguir pendientes. Esperemos que realmente el tema de los apagones sea un fantasma que ya se haya ido, que no siga más en nuestro país. Arrancamos esta entrevista junto a mi compañero Eduardo Mendoza Estrada. Adelante, Eduardo, por favor. ¿Cómo está, ingeniero Balión? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Yo quiero saber justamente qué va a suceder si ya se elevaron los caudales. Cuéntenos un poquito respecto del tema. Y qué plan vamos a tener justamente para fin de año, asimismo para el próximo año, porque la verdad que la cosa se comienza a poner un poco color de hormiga, porque ya empieza el fenómeno del niño a sentirse. Y más que el fenómeno del niño, quizás en la época invernal, porque parece que le estamos haciendo un quiebre de cintura. Cuéntenos un poco. Bueno, muchísimas gracias. Creo que es bastante tranquilizador porque en una época de tanta demanda como son las fiestas dicembrinas, vamos a contar con luz, ya que más allá de tener las fiestas, los agasajos, es no tener apagones para que se metan los asaltantes a hacer de las suyas en los hogares. Y eso creo que es lo más relevante de esto. Justamente se estaba hablando del tema de tener un plan más hacia evitar estos robos, estos asaltos, estos temas de violencia que se están dando en el Ecuador, pero yo creo que se agravaban mucho más por el tema de los apagones. Ahora, si bien es cierto, creo que Dios le hizo caso a lo que dijo el ex ministro de Energía, que había que rezar a los santos para tener electricidad. Bueno, creo que se hizo el milagro por el momento, pero lastimosamente el Ecuador, como no tiene una planificación estratégica, esa energía que ahora se puede producir en exceso no se tiene dónde almacenar, ya que no tenemos baterías de gran escala para almacenar este excedente de energía que se puede producir por las lluvias que se están dando este momento, específicamente por el fenómeno del niño, y vamos a perder esa energía donde no se tiene para almacenar. Yo creo que desde este punto de vista, esta ventaja que nos da la naturaleza se tiene que utilizar para utilizar el sistema de planificación, justamente para que la ministra durante este tiempo que se viene en esta ventaja pueda asegurar energía durante el resto del próximo 2024. Eso yo creo que sería la estrategia que tendrían que tomar justamente para evitar los problemas que se están dando de cortes de energía durante el próximo año. Entonces, eso yo creo que es importante y permitiría más tranquilidad a la gente y poderse centrar en lo importante que es la lucha para mantener justamente el tema de seguridad que necesita la ciudadanía para poder tener lo más importante, que sería invertir en un sector estratégico tan relevante como es el energético y evitar que estos sobreprecios que justamente se dieron antes de la gestión de la ministra puedan ser invertidos en regenerar todo el sistema eléctrico del Ecuador para tener aseguranza de la energía que permita a las industrias, a las personas poder trabajar tranquilamente y tener justamente el pan de cada día, que es lo que estamos buscando para evitar el gran problema que tiene el Ecuador, que es la pobreza que ha derivado en violencia extrema. Nelson, cuéntenos un poco. En algún momento Ecuador le vendió energía, fue proveedor de energía de algunos otros países, a algunos otros países de la región. ¿Qué tan lejos estamos de volver a hacer eso? Porque la verdad es que es un problema justamente. Y ahora, adicional a eso, hablemos de renovables, porque también me interesa saber el tema de renovables. Yo doy clases, imparto clases de recursos naturales no renovables justamente, pero hablemos de energía renovable. Cuando hablamos de renovables, hablamos de energía renovable. ¿Qué inversión debería de realizar el Ecuador respecto de la energía renovable? La implementación de nuevas energías renovables, porque tenemos el proyecto Villanaco, y tenemos también pues las hidroeléctricas, pero las hidroeléctricas dependen mucho del agua. Entonces, no sé si es que en algún momento invertir en un poquito más pues en paneles solares, etcétera, que pues ¿qué le convendría al país? Cuéntenos un poco. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es una tendencia que se va a dar
La COP28 fue el momento para la transformación hacia renovables, pero se dio cuenta el mundo que seguimos dependiendo del petróleo. Eh, Básicamente el día de hoy y ayer se han firmado grandes contratos petroleros en el mismo Venezuela, Alemania, gasíferos y petroleros, porque se dieron cuenta que el recorte que está viniendo del tema de la OPEP, la gran producción que tiene Estados Unidos de casi 14 millones de barriles diarios de petróleo, ven que esa oferta represada algún rato va a explotar hacia una demanda que va a hacer que realmente se siga preponderando el tema de los hidrocarburos. En el tema de renovables es una inversión que se tiene que justamente hacer, pero en el Ecuador, debido al costo de transporte, a la falta de tecnología, a los impuestos, pues es altamente costoso la importación de paneles solares, de turbinas eólicas, y eso realmente no le vuelve una energía barata. Recordemos que hasta por el mismo subsidio, la energía está costando entre 5 a 10 centavos del megawatt, y eso hace que necesitaríamos que cada megawatt realizado por energía renovable esté en durante ese rango de costos. Entonces, mientras no exista toda la cadena o el ecosistema para poder implementar energías baratas, digamos baratas en términos de la relación que tenemos costo de este momento, pues simplemente será costoso para cualquier empresario, para cualquier vivienda tener este tipo de energías. Yo soy partidario de que los subsidios se tienen que eliminar para que podamos tener economías transparentes y que de alguna manera podría ser que las energías alternativas terminen siendo más baratas que las que ahora disponemos. Entonces, mientras no tengamos clara el tema de energía a través de los subsidios, pues básicamente no podemos hablar de renovables en el Ecuador porque terminan siendo bastante costosos en relación a lo que tenemos subsidiado, a menos que se le entre un subsidio hacia los no renovables, pero lastimosamente eso incrementaría muchos más costos para un país empobrecido y que realmente no tiene en este momento recursos ni para pagar sueldos, y peor pensar en este tipo de inversiones. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el Ecuador tendría que invertir mínimo aproximadamente en este tipo de energías unos 200, 300 millones de dólares, pero tomemos en cuenta que cerrar el campo del ITT va a costar como 5.000 millones. ¿De dónde se va a sacar esos dineros? A menos que el gobierno, y he escuchado muy detenidamente a la ministra, pueda abrirse este tipo de inversiones hacia el sector privado, darles estos estímulos, hacer que los aranceles bajen, para que realmente les permita a ellos desarrollar de manera privada la energía renovable y que sea una fuerte alternativa a la actual matriz energética que tenemos. Y eso creo que sería una reflexión desde la política de Estado. Y el gobierno, que aproximadamente va un mes, pues creo que debería estar pensando en estas soluciones para poder generar esta energía que haga que nuevamente no volvamos a la era de las tinieblas, donde tengamos que estar rezando que llueva para justamente poder tener electricidad y no se pare el aparato productivo del Ecuador. Perfecto. Luisa Delgadillo, continúa. Muchas gracias, Eduardo. Nelson, he escuchado con atención el hecho de que debemos sin duda ir hacia el tema de la implementación de la energía renovable. Como usted bien señala, no hay recursos. El propio ministro de Finanzas ha dicho, sin embargo, y contrario a su lectura de que deberían eliminarse subsidios para poder obtener recursos que permitan implementar acciones que nos lleven a atender el tema de la energía, que es un recurso muy importante y que nos permitiría poder avanzar como país sin tener que soportar como hasta ahora los embates de los apagones. No es menos cierto que de momento estamos supeditados a que llueva para que una central como la de Paute finalmente nos permita tener energía de manera continua. Sin embargo, y usted como conocedor de la materia, yo quiero preguntarle, más allá de que llueva o no, y si llueve, bendito sea Dios, pero ¿qué tiempo vamos a poder contar sin recursos, sin que tengamos la implementación de acciones para la energía renovable, con la energía que se genera a través de las centrales hidroeléctricas como Paute, cuando estas, de acuerdo a lo que ha trascendido, no han tenido los debidos mantenimientos
El otro día revisaba una información que señalaba que esa central de Paute debiera parar al menos 9 meses para poder recibir los ajustes y mantenimientos pertinentes. Me imagino que en algún momento aquello tendrá que hacer, o de lo contrario esa central va a colapsar y de nada va a servir que llueva si se para producto de la falta de mantenimiento. Si ese fuese el caso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿De qué vamos a sobrevivir en materia de energía mientras para esa central para que tenga el mantenimiento respectivo? Mi estimada Luisa, muy buenas tardes. La reflexión es muy válida y lastimosamente eso yo creo que es el fiel reflejo de que el Ecuador perdió la independencia energética desde hace 2 años. Estamos absolutamente convencidos, ya que no hubo un programa de mantenimiento. La alta rotación de autoridades fue tan evidente que ha hecho que justamente entremos en este tipo de cuestionamientos. ¿Qué va a pasar si dejo de producir por dar mantenimiento a pesar de que tenga lluvias? Y ese es el problema que tenemos. Por eso yo he sido bastante enfático de que las nuevas autoridades en este momento que tienen ese respiro de estas lluvias, ponerse a planificar dónde van a hacer las inversiones necesarias para recuperar el parque y dónde tienen que darse los mantenimientos necesarios para que justamente podamos mitigar este ciclo, ya que debido al cambio climático un momento va a llover. Se suponía que todo este mes no iba a haber apagones. Gracias a la lluvia ahora no va a haber apagones hasta el 1 de enero, y de alguna manera ahorita estamos viviendo nuevamente del día a día. Entonces básicamente yo creo que desde ese punto de vista la planificación es enteramente importante, ya que, repito, el tema de los estiajes es absolutamente predecible y planificable. Por eso muchos países como Colombia ahora tienen excedentes, porque han planificado con años de anticipación este tipo de situaciones. Entonces, desde ese punto de vista, lo único que sería este momento prudente es, con este excedente de energía que se tiene, este respiro que está dando y los recursos que se está ahorrando, básicamente sería importante ver dónde hacer las inversiones necesarias para mantener la red energética justamente activa para evitar este tema. Repito, es lo mismo que ha pasado con el tema de las importaciones. El Ecuador lastimosamente ahora importa más combustibles a $160, $170 del barril, mientras hablando con refinerías o produciendo más, pues uno se ahorra mucho. Entonces, lastimosamente también hay que entender qué tipo de intereses existen atrás de estas decisiones que se dieron en el pasado, para ahora ser un país netamente importador de energía o de derivados de combustible, que han hecho que lastimosamente esto se vea reflejado en el déficit fiscal horroroso que ahora tiene el Ecuador sobre los 10,000 millones de dólares. Y eso yo creo que desde ese punto de vista hay que justamente el gobierno tiene que imponer su política de defensa de la producción nacional petrolera y de energía, para que nos permita tener esos costos bajos, que no nos permita seguirnos endeudando y que nos ayude justamente a tener independencia energética. Nelson, un poco en blanco y negro para que la gente tenga muy claro a lo que nos estamos enfrentando, más allá de lo que nos ha tocado vivir, volver a los apagones en pleno siglo XXI. Créame lo que yo llegué a pensar en su momento, que esto iba a ser cosa del pasado. Jamás me imaginé que íbamos a volver a vivir episodios oscuros y negros como los que estamos viviendo ahora, desafortunadamente. Pero en blanco y negro, ¿con qué contamos en materia de generación eléctrica en el Ecuador? Uno. Y lo segundo, cuando hablamos de planificación, para que de alguna manera aprovechar este respiro que nos están dando las lluvias en el austroecuatoriano, debe implementarse o hacerse, cuál debe ser la prioridad dentro de esa planificación para de alguna manera estar preparados para lo que pueda venirse en adelante. La prioridad de este momento es el mantenimiento preventivo. Como bien se dijo, es algo que no se ha dado por 2-3 años a las centrales termoeléctricas, hidroeléctricas. Justamente este momento, la prioridad o el presupuesto que se tenga es justamente dar mantenimiento. Y básicamente el segundo es encontrar muchas de las termoeléctricas que están consumiendo diésel bastante caro,
inmediatamente reducir esos costos para asegurarse este combustible que permita a las termoeléctricas seguir funcionando. Entonces mi primera decisión en un gobierno tan corto es reducir el costo en termoeléctrica del combustible que nos permita funcionar este aparato que tenemos. Estoy hablando justamente con lo que tenemos poder solucionar el problema. Y lo segundo es hidroeléctricas y termoeléctricas, pues invertir. Está calculado que unos 250 millones de dólares se necesitaría para mantenimientos preventivos de estas hidroeléctricas y termoeléctricas permitan justamente reparar y poderles poner a punto para evitar justamente la época de sequía que puede venirse. Entonces, creo que desde ese punto para mí sería la prioridad justamente mantenimientos, ya no son, podemos decirle preventivos, pero ya pasó su tiempo justamente para encontrar estos temas que nos permitan repotenciar la matriz energética que al momento contamos. Ya dependería de la planificación y de los recursos para ver nuevos proyectos de energía renovable o de las energías que manejamos justamente, o nuevos proyectos hidroeléctricos para poder producir, sobre todo asignando estos proyectos al sector privado, ya que el Estado, al no tener estos recursos, este dinero, pues la única manera es tener empresas privadas que nos permitan justamente invertir y nos permitan asegurar en el largo plazo. Recordemos que la demanda de energía a nivel mundial está sobre el 10%, cada vez utilizamos más productos electrónicos y por ende la demanda de energía cada día es más brutal. Guayaquil se muere del calor, necesitamos más aparatos que nos permitan mantener el frío en la cadena alimenticia o de vivienda, que realmente necesitamos seguir pensando y planificando a largo plazo justamente el tema de energía. Repito, yo creo en un gobierno tan corto, ya el próximo gobierno, el próximo candidato presidencial es que ya se viene electoralmente hablando, pues tiene que hablarnos justamente cuál será la planificación estratégica en términos de producción de energía, que sea como una oferta de campaña, ya que es algo que vamos a necesitar durante 4, 20, 30 años más. Y esa planificación es importante para no volver a sufrir los apagones que, como usted bien dijo, Luisa, pensábamos que eran cosas del pasado en un mundo que realmente ya es muy raro escuchar en América el tema de los apagones, a menos que sea Haití o Somalia, países del tercer mundo, y nosotros estemos sufriendo este tipo de cuestiones teniendo cuencas hidroeléctricas, sol, eólica, teniendo muchas fuentes que nos permitirían no tener este tipo de apagones que no solo afecta a la población, sino al sistema de productivo nacional, que al día pierde casi $1,000 millones o ha perdido $1,000 millones por este tipo de situaciones que se están dando en estas épocas que vive el Ecuador. Nelson, en resumidas cuentas, entonces, todo lo que estamos viviendo es fruto de la falta de planificación. Efectivamente, o sea, no hay que darle vueltas. Nunca planificaron, nunca se centraron en otro tipo de circunstancias que son públicamente conocidas, en vez de cumplir los calendarios de mantenimiento preventivo de toda esta matriz energética que tenía el Ecuador y que realmente era de admirar en el país. Evitábamos los apagones y lastimosamente ahora hemos vuelto con un sistema obsoleto, con falta de mantenimiento preventivo, y que ahora realmente nos va a costar más hacer este tipo de mantenimientos que haberlo hecho en su época o al tiempo que justamente los técnicos recomiendan hacer las planificaciones, porque también hay que recordar que el tema de la falta de autonomía financiera que tienen estas empresas y pedirle permiso o las autorizaciones respectivas al Ministerio de Finanzas demora años. Y eso creo que de alguna manera pasa también el sistema petrolero. El sistema petrolero nacional ha caído la producción desde los 550,000 barriles hasta los 470,000 barriles, debido a que no hay presupuesto ni siquiera para perforar, y es porque pedirle un presupuesto al Ministerio de Finanzas tarda años, y eso creo que de alguna manera son cosas que se tienen que evaluar para que justamente se agilice este sistema que está colapsando y que realmente está generando, repito, pobreza, miseria y que nos está llevando a niveles de violencia altamente extremos. No todo voy a echarle la culpa a la narcodelincuencia, también la gente tiene hambre, necesita trabajo, y no tener energía significa tener pobreza.
Me queda muy claro, estimado Nelson. No sé si Eduardo tiene alguna pregunta adicional, estimada Wendy o Eduardo. No, agradecerle justamente a Nelson por compartir con nosotros el día de hoy. Estaremos contactándolo un poquito más respecto pues de este tema tan importante que es el tema energético. Estamos, como dirían unos amigos, surfeando la ola, bajándola despacio, dándole suave y pues intentando pues vivir con este tema complejo. Ojalá que mejore pronto. Ya tenemos unos días que pues tendremos luz completamente, pero ahora esperemos que sea así todo el invierno porque aquí en la costa hace mucho calor. Agradecerle. Muchas gracias, ingeniero. A ustedes muchas gracias, una feliz tarde. Perfecto. Bueno, nos vamos a la pausa, justamente corte comercial y ya venimos. Hacemos un corte y enseguida regresamos.